salida. Pero el Señor dice que Él es todo para nosotros y Él sostiene su palabra. Así de que en esta hora yo quiero leer la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, su capítulo 26, versículo 4. La leemos en el nombre de las tres divinas personas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así tal y como está escrita. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en toda la sinagoga. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oiga, amado hermano, oiga, amado amigo, amiga, que me escucha en esta hora. Veamos cómo era este varón llamado Pablo, la cual dice la palabra del Señor que su nombre anterior era Saulo. ¿Por qué él se llamaba Saulo y por qué ahora se llama Pablo? Porque, amados hermanos, cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento, no solamente lo cambia desde adentro hacia afuera, sino que también hasta el nombre. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que nos da un nombre espiritual a cada uno de nosotros, como lo estaba haciendo con el apóstol Pablo, ya que en la vida anterior de Pablo, él era, amados hermanos, un varón pecador, un varón lleno de errores, un varón, amados hermanos, de la cual dice la palabra del Señor que él era un perseguidor de las iglesias, de los cristianos. ¿Por qué? Porque él no podía ver a los cristianos, él no podía escuchar que se predicase la palabra, él no podía escuchar que se hablase de Jesús de Nazaret. Entonces, amados hermanos, ¿pero por qué? Porque dice la palabra del Señor que él era de una secta, o sea que él era religioso, o sea, amados hermanos, que él, según dice la palabra del Señor, de que él no quería a los cristianos. Él aborrecía completamente a los cristianos. Y por eso es que él también daba su voto, para que aquellos amados hermanos, quienes estaban con él en contra de la palabra de Dios y en contra de Jesús, siempre anduviesen buscando delito en ellos para encarcelarlos, para golpearlos, para matarlos y para hacer todas esas cosas. Hoy vemos hoy en día cuánta gente se ha levantado en contra del evangelio. Cuánta gente se ha levantado contra del cristiano. ¿Por qué? Porque no les gusta que les hablen de la palabra de Dios. Algunos se atreven a decir, oye, mi hermano, se atreven a decir de que esto, amados hermanos, no es real, que esto no es verdad, que lo que está escrito acá jamás se va a cumplir. Mientras que tú y yo que estamos en el evangelio y conocemos la palabra, nos estamos dando cuenta
que cada una de estas palabras se está cumpliendo. Como podemos ver hoy, ¿cómo estamos? Estamos en una situación crítica, en una situación de que muchos dicen ¿qué vamos a hacer? Pero yo les digo en esta noche, hay que clamar a Dios, hay que pedirle a Dios. Lo importante en nuestra vida es pedirle sabiduría, entendimiento para que el Señor nos guíe a hacer siempre su voluntad. La palabra del Señor nos da a conocer de que aquel varón llamado Saulo dice que él era un perseguidor de iglesia. De que él, amados hermanos, cuando escuchaba que se predicaba la palabra del Señor, los perseguía. Aquellos principales sacerdotes y capitanes, aquellos amados hermanos fariseos, andaban siempre detrás de los cristianos, detrás de los que predicaban la palabra de Dios, buscando un delito para condenarlos, buscando siempre algo para castigarlos. Pero Dios tenía un propósito para este varón. Dios tenía un propósito porque a pesar de que él, en su corazón había mucha maldad, había muchas cosas de las cuales, amados hermanos, Jesús lo sabía, pero ¿sabes qué? Él sabía que iba a ser un buen elemento para él. Y si seguimos leyendo más adelante nos damos cuenta cómo fue que Jesucristo le habló al apóstol Pablo para que él se arrepintiese de todos sus pecados. Y vemos, amados hermanos, de que ya después él ya no se llama Saulo, sino que él se llama Pablo. Y Dios, amados hermanos, lo levanta. Hace un cambio total en su vida, lo perdona y lo envía ¿a qué? A predicar el evangelio. Después de que era un perseguidor, después de que era, amados hermanos, que era un odiador a los cristianos, ahora él era un predicador. Entonces, amigo y amiga, Dios tiene propósitos para tu vida. No importa lo que tú hayas hecho en la vida, no importa. Dios tiene grandes propósitos para ti. Y Dios te dice que por ti Él murió en la cruz del Calvario. Él te dice que por ti Él vino a este mundo para rescatarte donde tú te encuentras. Porque grande es su amor y su misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Dice, amados hermanos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esto dice el apóstol Pablo de cómo él vivió antes, o sea que él cuenta cómo fue su vida antes. Muchos han tenido que pasar por tantas cosas y ahora tienen un gran testimonio de lo que realmente Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Dios es un Dios de cambios. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Para todo esto, el apóstol Pablo tuvo que ser llamado, tuvo que ser llamado, amados hermanos, para que él pasó un proceso tremendo en su vida. Antes de que el Señor lo llamara para ser un predicador después, dice la palabra del Señor, aquí lo vemos. Él fue llamado a juicio. Pero como Dios tenía propósitos para él, Dios tuvo misericordia. Y dice la palabra del Señor, promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios, sirviendo constantemente a Dios. Esto hacía el apóstol Pablo después. Él, amados hermanos, cuando Dios hizo un cambio en él, cuando Dios transmitió esa palabra en su corazón de Pablo,
Cuando Dios hizo ese cambio en la vida de Pablo, dice la palabra del Señor, de que se había cumplido esa gran promesa en él. Y por eso, amados hermanos, él dice que después de eso él le sirvió constantemente a Dios. No dice que solamente de día, no dice que solamente de noche, ¿verdad? Sino todo el tiempo. Dice la palabra del Señor, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios, de día y de noche. Por esta esperanza, oh Rey, oiga, por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. Ahora él estaba siendo enjuiciado, ¿verdad? Por todo lo que él había hecho. Entonces, amados hermanos, esto quiere decir de que por todas nuestras maldades, por todos nuestros malos pensamientos, nuestra mala manera de vivir, por nuestras actuaciones de nuestra vida anteriormente, tenemos que pasar procesos. Tenemos que pasar procesos duros, pero ¿saben? No tenemos que desmayar, sino que continuar hacia adelante porque Dios tiene propósito para nuestra vida como lo tuvo con el apóstol Pablo. Hay muchos que a medio camino se quedan. Hay muchos que ya no quieren continuar. Aún más, amados hermanos y amigos, cuando hay problemas dentro o fuera de la casa de oración entre las iglesias. Pero si los amados hermanos nosotros nos ponemos a ver al blanco que es Cristo, que Él nunca nos va a fallar, vamos a continuar siendo fuertes, siendo valientes. Porque en este mundo todo nos va a fallar, pero el Señor sigue siendo fiel para con nosotros. Ahora dice la palabra del Señor, dice, amados hermanos, aleluya, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Cuando Él dice que Dios resucite dentro de los muertos, está hablando de algo espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo, mucha gente en el mundo vive, pero que en realidad está muerto espiritual. Pero cuando Cristo viene a esa persona, resucita. O sea, vive nuevamente, pero ya en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Entonces lo que Él dice, que antes Él estaba, cuando Él estaba en esa secta, en esa religión, cuando Él vivía como fariseo, Él estaba muerto. O sea, no entendía lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, o lo que Él estaba haciendo. Pero cuando Cristo vino a su corazón, Él empezó a entender y a darse cuenta que realmente a quien Él tenía que darle la honra y la gloria era quien dio la vida por Él. En el 9 dice, yo ciertamente había creído en mi deber. Oigan, ¿en qué había creído Él? En lo que los otros decían. Él estaba creyendo en lo que aquellos hombres malos decían. Porque como estaban en contra de la palabra, estaban en contra de Jesús, estaban en contra de aquellos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo había levantado para predicar su palabra. Y iban a Él, o Él enviaba, o Él daba su voto para que fuesen encarcelados, encerrados, o para que fueran maltratados, o para que les quitaran la vida. Él daba su voto para que todo esto sucediera. ¿Por qué? Porque esa era la vida de antes, cuando Él no conocía a Cristo. Y muchas veces mucha gente que no conoce a Cristo hace tantas cosas, hacen demasiadas cosas de las cuales dicen después me arrepiento. Pero déjame decirte algo, que a eso vino Cristo, a rescatarte de todos tus pecados, a salvarte, a perdonarte, a restaurarte y a sanarte de todas esas heridas que hay en tu corazón. Dice, amados hermanos, la palabra del Señor, aleluya, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga, él había creído que él se pensaba que lo que estaba haciendo, pues, era
era lo normal para él, o que realmente tenía que ser castigado. Miren, amados hermanos, estos tiempos van a venir donde realmente no vamos a poder predicar, donde realmente no vamos a poder tener una Biblia en casa, donde realmente tú no vas a poder decir ni aleluya, ni gloria a Dios, ni mencionar siquiera el nombre de Jesucristo, donde no vas a poder ni siquiera ir a orar o clamar a Dios en voz alta. Estos tiempos van a llegar como en aquel tiempo cuando, amados hermanos, cuando Saulo, el que ahora se llama Pablo, él, amados hermanos, él no podía ver a los cristianos. Él no podía escuchar que se predicara la palabra. Estos tiempos van a volver. Entonces dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, oiga lo que decía Saulo, yo encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Él era enviado por los principales sacerdotes. Aquellos varones, amados hermanos, que dependían de una secta donde no creían en Jesucristo, donde solamente querían ser hechos, donde no podían ni siquiera mencionar el nombre de Jesús de Nazaret. De esa secta venía Saulo, quien ahora es el apóstol Pablo. Una secta donde no querían a los cristianos. Y como les vuelvo y les repito, ese tiempo vendrá nuevamente. Entonces dice: encerré y encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Oiga. Y cuando yo di mi voto, se da cuenta todo lo que él hacía. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de él. Dios lo perdonó. Dios hizo de él a alguien tan especial. Entonces esto da a entender que si tú te arrepientes de las cosas que has hecho antes y vienes a Cristo, Él está atento para perdonarte. Bendito es el nombre del Señor. No te voy a decir que no vas a pasar procesos, porque todo, dice la palabra del Señor, que todo pecado, aleluya, tiene consecuencia. Entonces, amados hermanos, a veces nos quejamos por las cosas que nos llegan a nuestra vida. Pero hay muchas cosas de las cuales nos pasan porque a veces cometemos errores. Y a veces todo lo que se hace en esta vida, amados hermanos, se paga. Poco a poco se paga, pero tenemos a un Dios misericordioso. Ahora dice la palabra del Señor en el 11. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en la ciudad extranjera. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en misión de los principales sacerdotes. Él era enviado por los principales sacerdotes. Era una misión que él tenía que cumplir, acabar con los que predicaban o los que mencionaban el nombre de Jesús. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, y a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En el 15 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí estaba hablando Jesús ya.
ahí estaba hablándole a Saulo. Ahí le estaba diciendo que a quien estaba persiguiendo, por eso es como digo, amado hermano, los predicadores no deben de temer. ¿Por qué? Porque a nosotros no es que nos atacan. Sinceramente yo puedo decirles, yo no, amados hermanos, acá donde ustedes me ven, yo no voy a decir que soy profeta, yo no voy a decir que soy evangelista, yo no voy a decir que soy esto, que soy el otro, soy simplemente un vaso a quien Dios perdonó, restauró, sanó y levantó para su honra y su gloria, y quien ahora lleva su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús le habla a él y le dice, ¿por qué me persigues? Me imagino que él pensó y le dijo, no, yo no te persigo a ti. Pero como él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos, era como que estaba persiguiendo a Jesús. Entonces le dice, yo entonces dije quién era el Señor, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¡Wow! Oiga. Ahora dígame usted quién era Saulo. Él había encarcelado, él había corrido, él había golpeado, maltratado, él había hasta matado a los que mencionaban el nombre de Jesucristo. Pero Jesús lo estaba observando y dijo, bueno, pues a él lo voy a levantar para que antes él estaba en contra de mí, pues ahora va a estar a favor mío. Oiga. Y por eso te digo ahora, hermano, hermana, cuando tú escuches a alguien que está en contra de la palabra, no lo maldigas, no lo maltrates, no le digas absolutamente nada. Solo dale tu bendición y ora y clama por él. Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene algo preparado para esa vida. Porque veamos qué era. ¿Quién fue? Este varón llamado Saulo. Él había cometido muchos errores. Y ahora el mismo Jesús de Nazaret lo estaba levantando. ¿Para qué? Como un siervo. Aleluya, poderoso es el nombre del Señor. Lo estaba levantando, amados hermanos, para que fuera y llevara la palabra. Por eso dice, ahora tú serás mi ministro e irás a esos lugares a predicar mi palabra. Veamos cómo sigue diciendo la palabra del Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahora diga usted, el Señor está apareciendo hoy en tu vida. El Señor te está hablando hoy a ti. Yo no sé qué ha sido de tu vida. Yo no sé el motivo, el por qué. Si estabas dentro y te alejaste de Él, no lo sé el por qué. No sé por qué tú te alejaste de los caminos del Señor. Tal vez por los problemas, por las dificultades, por las enfermedades, o por el que te levantaron un falso testimonio, qué sé yo. Pero ¿qué te dice el Señor hoy a ti? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y que lleve mi palabra. Oye, amigo y amiga, tú que no has conocido a Cristo todavía. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada. El Señor tiene grandes propósitos para tu vida. Recuerda que el Señor no vino a los sanos, el Señor vino a los enfermos. El Señor no vino, amados hermanos, a los que no tienen necesidad. El Señor vino al que tiene necesidad. El Señor no vino por el que ya está allá. El Señor vino por el que todavía está en las tinieblas. Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de aquella
¿en qué me apareceré a ti? Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿En qué me apareceré a ti? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan. Oiga, se da cuenta de que Dios levanta hasta el más vil de este mundo para que su palabra sea hablada. O sea que no importa, amados hermanos. ¿Sabe que el Señor viene usando labios de personas que ni hablar pueden? Ahí es donde la palabra del Señor se manifiesta. Ahí es donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Porque mire qué lindo cómo el Señor Jesús le estaba hablando a este varón. Y le dice, después de que lo nombra, que es ministro y testigo de las cosas que él había visto y que estaba sucediendo y que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Jesús se le había aparecido a él. Le dice acá, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecado y herencia entre los santificados. Qué lindo, amados hermanos. Qué lindo cómo el Señor le habla a este varón. Y ahí es donde nos damos cuenta de que Pablo empieza a relatar su conversación con el Señor Jesús. Me imagino que él le dice, bueno, Señor, pero si yo te perseguía, yo hacía esto, hacía lo otro, ¿y por qué ahora tú me levantas y tienes ese amor hacia mí? Y aún todavía me nombras de ministro y me dices que seré tu testigo para llevar esa palabra. Para los que todavía tienen sus ojos cerrados, para que los que todavía sus oídos no lo han escuchado, para que todavía sus corazones estén cerrados, sean abiertos. Para los que todavía estén en tinieblas, vengan hacia la luz. Y para que reciban la salvación. Para que se conviertan a ti. Yo no sé, amados hermanos, con quién hoy estoy hablando. Pero yo sé que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Hoy el Señor te dice, levántate. Levántate. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Dios vino a perdonarte y a levantarte, a restaurarte y a salvarte. A eso Él vino hoy, a tu vida. Levántate, no temas. Dile, Señor, aquí estoy. Estoy de pie, haz lo que tú quieras de mí. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tómame de mi mano y no me sueltes nunca jamás. Hermano, si tú te has retirado a donde tú asistes por problemas, por dificultades, vuelve. Vea que el enemigo a eso vino, a destruir, a matar. Mas Jesucristo vino para salvar y restaurar y sanar. Así le dijo el Señor Jesucristo, amados hermanos, a este varón, levántate, levántate. Tus pecados te son perdonados. Bendito es el nombre del Señor. Cuando hablamos de la vida interior de Pablo, podemos darnos cuenta cómo él era antes y cómo ahora él es, a través de las Escrituras. Más adelante tú vas a dar un maravilloso testimonio, donde tú vas a decir, antes yo era esto, yo era lo otro, yo hacía esto y el otro aquí y allá. Pero Cristo vino a mi corazón y me cambió. Ahora soy diferente. Como el cambio que obtuvo el apóstol Pablo. Después de ser Saulo, ahora es el apóstol Pablo. Porque así lo nombró el Señor Jesucristo. Así de que
Que no te mienta el enemigo diciéndote tú no sirves para nada. Tú no eres nadie, a ti ni Dios te quiere. Recuerda siempre que Dios vino por ti. Dios vino por ti, Él vino a dar su vida por ti. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús, levántate. Ahí donde tú estás, levántate. Retoma esa nueva fuerza y dile, Padre, aquí estoy. Pídele perdón a Él. Tú no tienes que buscar a hombres para que te perdonen, no. Dios puede perdonar todos tus pecados. Por eso, amados hermanos, Él dice que Él envió a sus discípulos y Él envía a muchos predicadores para que abran sus ojos. Aleluya. Y para que se conviertan de las tinieblas hacia la luz. Porque la luz es Él. El que perdona tus pecados es Él. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Él quiere darte esa herencia que Él ha prometido. Así, amados hermanos y amigos, si alguien en esta hora quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, vea que sus brazos del Señor están abiertos y dice, ven. Bendito es el nombre del Señor. Si tú estás cansado, Él te hará descansar. Si sientes que por tus pecados tú no puedes avanzar, Él está atento para perdonarte y para romper esas cadenas. Toda ligadura que te detiene en el nombre de Jesús son desatadas y echadas fuera por el poder de la palabra. Quiero orar, amados hermanos. Oremos en esta hora. Mire que hoy por la tarde recibía muchos mensajes de muchas personas que se encuentran hospitalizadas. Algunos están, amados hermanos, dependiendo de una maquinaria. Otros están, amados hermanos, que sinceramente dicen ellos que ya no pueden más. Pero el Señor Jesucristo tiene la solución para todos nuestros problemas, porque para Él no hay nada imposible. Levanta tus manos ahí donde tú estás y clamemos al Señor. Mi Padre que estás tú en los cielos, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre e Hijo y Espíritu Santo, por la oportunidad que ahora tú nos das. Te pido que cada día tú acerques el que se ha alejado de ti. Que tú lo llames por su nombre y le digas, Señor, que tú eres nuestro Padre en el cielo y en la tierra. Y que tú eres quien nos sostiene y que nos da la vida y el aire que respiramos. Padre, yo te ruego que obres en esas vidas, Señor Jesús, tocando su corazón, tocando su mente. Oh maravilloso Dios, levántalo, perdónale, restáurale y tráelo nuevamente a tu redil, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Creo en tus palabras, Señor. Creo en tus milagros, en tu prodigio. Creo en todo lo que está escrito en tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Hoy te pido por todos los que están en los hospitales, por los que están respirando a través, Dios mío, de esa máquina, Padre. Pon tu mano sobre ellos, Padre amado, y levántalos, restáuralos, sánalos y sálvalos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, mi Dios amado, te alabo y te bendigo de lo profundo de mi corazón, Señor. Te pido por todos tus siervos, por todos, Señor amado, quienes predican tu palabra, Señor. Te pido, maravilloso Dios, por cada uno quienes están atravesando problemas grandes, por cada uno, mi Dios amado, poderoso, que dicen, ya no tengo fuerza. Aumenta su fe, sus fuerzas. En tu nombre, Espíritu Santo, levántalo y restáuralos por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
Bendito es el nombre del Señor. Le alabamos, amados hermanos, de lo profundo de nuestro corazón, esperando que cada uno de ustedes haya recibido esta palabra. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor. No poniendo la mirada en el hombre ni en la mujer, sino poniendo la mirada en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la casa de oración muchas veces vemos cosas que no nos agrada y que somos tan celosos